Quiero en esta noche darle gracias a Dios por su misericordia que ha tenido con nosotros, con nuestro país, y de alguna manera está también obrando en otros países que están pasando esta situación. Entonces Dios es bueno con nosotros, con cada uno, y debemos tener siempre pendiente de que su misericordia es grande. En esta hora he tenido en mi corazón el deseo de tocar este tema con respecto al pecado de muerte, solamente para aclarar algunas cosas que se creen respecto a eso. Y para comenzar es en un sentido general, vamos a hablar acerca del pecado del cristiano. Es algo pero muy diferente al pecado que comete el inconverso. Bueno, en sí el inconverso, sin Dios, sin Jesucristo, vive una vida de pecado sin pensar en las consecuencias, sin pensar en nada más. Así es su vida. Y en cambio el pecado del cristiano es una cosa muy diferente. Dios tiene un tratamiento diferente para con las faltas que el cristiano comete. Por ejemplo, no es lo mismo un pecado y una rebelión, por decirles algo. Es bien diferente. El pecado es contra la santidad de Dios y la rebelión es contra la autoridad de Dios. Y si nosotros nos acordamos con nuestros padres, nuestros padres son más estrictos con nosotros, eran más estrictos con nosotros cuando le desobedecíamos en una orden que nos daba. Andaba a tal parte y nosotros no íbamos. Entonces esa era una desobediencia, una rebelión, algo que iba en contra de la autoridad como padre. En cambio, algunas cosas, mira, hace esto, o mira, no vayas a hacer esto, lo otro, cosas que tenía que hacer, barrer, así, hacer un mandado y todo eso, el padre era un poco más indulgente. Bueno, algunos. Entonces quiero que veamos en Primera de Juan. Busque en su Biblia, espero que todos tengan su Biblia. En Primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer en el versículo 15 y 16. En 1 Juan capítulo 5, versículos 15 y 16. Vea cómo dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Está hablando de la vida de oración del cristiano. En el 16 dice, si alguno de estos que oran, si alguno de estos que oran viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, o sea, va a orar, va a interceder, y dice, y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Eso no quiere decir de que al hacer eso, el cristiano que comete un pecado no de muerte, eso no significa que él estaba muerto, no, sino que Dios le va a permitir seguir viviendo. Por eso dice, ora y Dios le va a dar vida. Le dará vida, o sea, le va a permitir seguir viviendo. Cosa contraria con el otro. Vea lo que sigue después. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice, por que se pida. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. A ver, esas dos cosas es la que quiero que nos centremos ahora. Hay algo que debemos entender muy bien ahí. Y es que el pecado no de muerte y el pecado de muerte que menciona aquí el apóstol Juan, estos solamente los comete un cristiano, uno que conoce. Solamente ellos lo cometen. Porque en el primero dice, si cometiendo un pecado que no sea de muerte, vas a orar y Dios le da la vida. Y el otro dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Eso se lo voy a explicar de una mejor manera con ejemplos. Pero es importante que notemos eso. Aquí no se puede referir al pecado del inconverso. No se puede referir al pecado del inconverso, sino que se está refiriendo al pecado del cristiano, de aquella persona que es cristiana, de aquel hijo de Dios. Y ya les voy a mostrar por qué es que es de esa manera. Dice la Biblia, por ejemplo, en Gálatas, busque Gálatas capítulo 6, versículo conocido por todos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, allá les dice a ustedes que oran bastante, pidan y Dios les va a dar vida. Aquí dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Quiere decir que un cristiano cometió un pecado. La actitud del otro cristiano, de los espirituales, porque siempre hay unos que son más espirituales que otros, la actitud de los espirituales tiene que ser para demostrar que sí son espirituales, es tratar la manera de restaurar al hermano que ha cometido un pecado. Un pecado, la Biblia no habla de pecados grandes, pecados pequeños. La Biblia habla de pecados. Pecado es pecado, no hay distinción si es grande o es pequeño. De eso no habla la Biblia. Ahora, ¿por qué le digo que el pecado de muerte y el no de muerte lo comete el cristiano? El cristiano, porque Dios así lo identifica. En el caso del inconverso, ya vimos cómo dice Romanos 6:23. Dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces quiere decir que en el mundo
La paga del pecado es muerte. Allí no hay diferencia si es no de muerte, si es de muerte. No. Cuando es de muerte o no de muerte, solo tiene que ver con los hijos de Dios. Eso sí que quiero que quedemos claros. Solamente tiene que ver con los hijos de Dios. Con los de afuera, Dios se encarga. Con los de afuera, dice Jeremías 2, 29 me parece, dice allá, tu maldad te castigará. Tu maldad te castigará, y eso así es. Eso así es. Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que significa, de lo que es que alguien que es del pueblo del Señor comete un pecado. Vamos a ver. Busquemos en Números. Busque Números, capítulo 12. Números, capítulo 12. Números, capítulo... son varios versículos del capítulo 12. Pero solamente vamos a ver ahí los más principales. Números, capítulo 12. Versículo 1. Versículos 1 en adelante, dice María, Números 12:1. María y Aarón, los dos hermanos, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Los cusitas eran gente morena, de raza negra. Entonces se estaban burlando de él porque había tomado, o hablaron en contra de Moisés, le recriminaron porque había tomado a una mujer cusita. Versículo 2 dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mire, el que ellos hayan hablado de que la esposa de Moisés era cusita, eso no era ningún problema. Eso era una opinión y todo, y Dios no les toma en cuenta ese pecado, o esas palabras, más bien dicho. Pero el problema de ellos fue que después dijeron, ¿ha hablado Dios solamente por Moisés y por nosotros? Entonces allí cayeron en el pecado de rebelión, porque se volvieron en contra del siervo de Dios. Qué tremendo, Dios nos ayude en eso, porque muchas veces tomamos como excusa, así como María y Aarón, tomamos como excusa que algo sin importancia que alguien hizo para luego condenarlo por algo que haya hecho o algo que no les parezca a ellos. Fíjese bien, que ellos dijeran que Moisés había tomado una mujer de raza negra, eso para Dios no era problema. Pero el problema fue cuando ellos dijeron, y que solo por Moisés, imagínense, ¿qué tenía que ver aquella mujer morena con que Dios hablara solamente a través de Moisés? ¿Qué tenía que ver? No tenía que ver nada, absolutamente nada. Pero ellos aprovecharon aquella situación para hablar lo que ellos tenían en el corazón. Y el problema de ellos era que tenían algo en contra de Moisés, porque Dios le hablaba solamente a Moisés. Es como cuando nosotros vemos que el Señor cómo le habla al siervo, al pastor, al ministro, cómo le habla, cómo le da palabra. Y siempre va a haber alguien en la iglesia que tendrá en su corazón aquel sentir de que, y que solamente por ese hermano habla Dios. Sí, y si hay otro hermano que está allí y que trata de predicar también, o de enseñar, o de servir al Señor más,
siempre el diablo va a llegar y va a decir, pero mire hermano, usted predica bien bonito. Mire hermano, qué palabra la que usted tiene. Queriendo levantar el ego de predicador, de aquel predicador, para que llegue algún día y le diga al pastor, mire pastor, yo siento que Dios también me da a mí. Yo siento que la persona indicada para ser el pastor soy yo y no usted. Entonces, llegando a eso, entonces cae en el problema de rebelión. El problema de rebelión. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El pecado de rebelión es de las causas más comunes de la muerte física y espiritual del cristiano, sea de la iglesia o un miembro, o sea un ministro. Se lo voy a repetir otra vez. La causa más común de la muerte espiritual o física de un cristiano o de un ministro, o de un ministro es la rebelión. Es lo más común. Es lo más común. Vemos muchos cristianos que hacen esto, hacen lo otro, y no estamos hablando de cosas sencillas, ¿no? A veces cosas escandalosas. Y ahí están todavía. El problema es cuando ya nos volvemos en rebelión contra Dios. Fíjese, aquí Aarón y María se volvieron contra Moisés. Pero viene Dios y actúa. Fíjese bien, actúa. Aquí vamos a ver todo lo que está explicando 1 Juan 5. Aquí lo vamos a ver. Vea cómo dice. Dice, vamos a ver, en el versículo 9, el versículo 8, 12:8 de Números 12:8. Dice, Dios dijo, cara a cara hablaré con él, o sea, con Moisés, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos, o sea, contra Aarón y María, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Mire lo que trajo la consecuencia de haber hablado contra el siervo de Dios. Y dice, y se apartó la nube del tabernáculo, y aquí que María dice que estaba leprosa como la nieve. Inmediatamente, dice la Biblia que María cayó leprosa, le cayó lepra en ese mismo instante. Dice estaba leprosa y miró a Aarón. Bueno, fíjese bien una cosa. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Fíjese, los dos habían pecado. Y viene Aarón y mira a María. E inmediatamente le cayó lepra. Y fíjese bien cómo dice. Dice, en el versículo 11, y dijo Aarón a Moisés, le pidió a Moisés una cosa. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Oiga bien, no tomes, como diciéndole, no tomes ahora este pecado. No lo tomes en cuenta, porque locamente hemos hecho. El versículo 12. No quede ella. Aquí, fíjese bien, aquí Aarón lo que está haciendo es pedir por María. Allá vimos en 1 Juan 5:16 que si alguien comete pecado que no es de muerte, va a pedir y Dios le va a dar vida. O sea, Dios le va a perdonar la vida. Aquí Aarón está pidiendo por María, su hermana, para que ella siga viviendo, a causa de que le cayó la lepra a ella. Entonces él dice, locamente hemos hecho.
Y versículo 12, no quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés dice, aquí donde entra la intercesión del siervo de Dios. Oigan, siervos de Dios, oigamos esto. Aquí entra la intercesión suya. Porque a veces uno le dice a alguien, Dios te va a castigar. Uno realmente muchos quisieran de que aquel castigo le cayera inmediatamente. Pero no le damos el lugar a la misericordia de Dios. Entonces viene, versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Intercedió Moisés por ella. Y entonces Dios le dice, en el 15, y así María fue echada del campamento 7 días. Vaya, ahora, María es el caso del pecado que no es de muerte, porque Moisés pidió por ella y Dios la perdonó, solamente le vino un castigo, pero María siguió viviendo. Entonces ese pecado no era de muerte, porque Dios le permitió seguir su vida. Recibió un castigo, pero ella siguió viviendo. Igual, hermano, mire, Dios tiene tanta misericordia de nosotros que cometemos una cosa y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. El pastor no se da cuenta, los hermanos no se dan cuenta, la iglesia no se da cuenta, pero andamos cometiendo un montón de cosas. En lo oculto, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Se andan cometiendo muchas cosas. Y Dios mira. Pero siempre está el pastor o los intercesores, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo. Y Dios sigue, les alarga la vida. Entonces, Dios tiene una forma de actuar con los pecados de nosotros, los cristianos, bien diferente, muy diferente. Usted se va a dar cuenta que posiblemente haya cometido un pecado en estos días o en el tiempo pasado y nadie se dio cuenta. Y no le pasó nada. Y usted sigue vivo. Pero eso no es porque Dios no haya visto, sino porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros. Esa es de las cosas que más lo distinguen a Él. Usted está viviendo todavía sus días porque el Señor ha tenido misericordia de usted, de mí. Fíjese una cosa. Fíjese lo que dice Eclesiastés. No vaya a perder... Eclesiastés, capítulo 8. Veamos si lo encontramos. Eclesiastés 8, versículo 11. Eclesiastés 8:11. Anote esto para los que anotan. Dice ahí, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. No me pasó nada, Dios, yo sigo. No le pasó nada de lo que hizo y sigue neciando, sigue. Ahí dice que solo porque no le pasa nada, dice el corazón de los hijos de los hombres está siempre presto para hacer el mal. Entonces ahora quedamos por lo menos claros que María es el ejemplo del cristiano que peca no de muerte, porque
Pidió, el siervo de Dios pidió por ella y Dios le permitió seguir viviendo. Ahora, el problema del otro es el pecado de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, o que se ruegue, o que se ore. Hay algún pecado que cometemos nosotros que sea, y quiero explicar esta diferencia también. Es diferente el pecado de muerte a el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el que habla allá en Mateo capítulo 12, versículo 30 en adelante. Dice: el que blasfemare contra el Espíritu Santo, dice que este pecado no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es el pecado imperdonable, ni en este siglo ni en el venidero, ni en este mundo que estamos viviendo ahorita, ni en el próximo que va a venir con el reino de Jesucristo. Ese es diferente a el pecado de muerte. El pecado de muerte no quiere decir falta de perdón, no quiere decir que Dios no lo perdona, no, sino que el pecado de muerte significa que a causa de lo que nosotros, a causa de lo que el cristiano, a causa de lo que el ministro hizo, merece la muerte. Y no le estoy hablando de una muerte espiritual, no, estamos hablando de una muerte física, y podía llegar hasta la muerte espiritual, pero hay un pero grande ahí. No significa que ese cristiano o que ese ministro es condenado. No, simplemente Dios decidió: no, ya demasiado hiciste esto, o esto lo hiciste una tan sola vez, pero yo no te lo paso. Yo decido, que es cuando Dios decide quitar la vida. Y Dios puede hacer eso. Dios decide quitar la vida. Es diferente a no perdonarlo. Al no perdonarlo, ya queda a expensas del enemigo a que haga lo que quiere. A expensas del enemigo. Amén. ¿Estamos claros? Ahora, vamos a ver un ejemplo. A veces parece increíble, pero hay siervos de Dios en la Biblia que cometieron pecado de muerte. Y uno dice: pero ¿cómo? Si están allí en la palabra de Dios y son un gran ejemplo y todo eso, pero cometieron un pecado de muerte. Mire, vamos a Números. Busque Números, capítulo 20. Números 20. Oiga que este es un cuadro de los más tristes para darnos el ejemplo de cómo actúa Dios con los pecados de muerte. Vea, número 20. Dice versículo 22. Número 20, 22. Impensable, pero vea, 22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo. Eso de que Aarón será reunido a su pueblo, lo que está diciendo: Aarón se va a morir. Dice: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuando fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de rencilla.
Oiga, versículo 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y dice el 28, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí. Vea, ahora Aarón cometió un pecado de muerte. Aarón cometió un pecado de muerte. ¿Cuándo? Cuando Dios les dijo a ellos, hagan salir, voy a hacer salir agua de la roca. Y ellos no hicieron conforme Dios les dijo, y Aarón estuvo incluido en eso. Entonces viene Dios y le dice a Moisés, que era el líder, le dice a Moisés, vaya, mira, Aarón se va a morir. Aarón yo lo voy a matar así. Porque, y le recuerda por qué motivo lo iba a hacer. Y dice, llevarlo a él al monte, llevar a su hijo Eleazar, y ya estando allá, le quita las vestiduras de sacerdote a Aarón y se las pones a su hijo, porque Aarón ahí va a morir. Por esto y esto. Le dijo el motivo. ¿Se da cuenta? Que personas que uno piensa que no podía hacer, que uno no se imagina que pudieran cometer un pecado de esa magnitud, lo cometen, y después viene la muerte. Viene la muerte. Y le dijo a Moisés, quítale las vestiduras, y Aarón muere. Y murió en ese momento. Murió en eso. El pecado de muerte, quiero que quede bien claro, el pecado de muerte y el no de muerte lo cometen los hijos, solamente los cristianos, solo los hijos de Dios. Ellos cometen el pecado de muerte. No el mundo, no, el pecado de muerte solo lo cometen los cristianos. El pecado no de muerte es cuando usted comete algo, oran por usted, y Dios le concede seguir viviendo. Pero el problema es cuando usted comete un pecado o rebelión y Dios dice, no, hasta aquí. Hasta aquí. Y le dijo a Moisés, a Aarón, le dijo, hasta aquí vas a llegar. Ahora, aquí, mire, otro ejemplo, y con esto voy a terminar. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Mire el otro siervo de Dios. Es que fíjese que voy a decir así, me voy a atrever a decirlo así. Me voy a atrever a decir que los que más cometen un pecado de muerte son los ministros, los pastores, los siervos, los servidores. ¿Sabe por qué? Porque a ellos tienen una autoridad a quien obedecer, sea Dios a través de otra autoridad. Entonces, cuando ellos desobedecen y se rebelan en contra de la autoridad, se están rebelando en contra de Dios mismo. Y Dios no puede tolerar eso. Por eso digo de que los que más cometen el pecado de muerte son los ministros. No es que se condenen, no hago esa aclaración, no es que se condenen, no es que estén condenados, no, sino que simple y sencillamente Dios lo que hace es quitarlos. Ya quitó a Aarón.
Ahora viene y le dice a Moisés, Deuteronomio 34:4, y le dijo Jehová a Moisés, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. O sea, no vas a entrar a esa tierra. Hasta ahí, ok. Versículo 5. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. ¿Y quién lo enterró a Moisés? Jehová lo enterró. Y dice, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Y murió Moisés de 120 años, el siervo de Dios, el legislador, el que sacó al pueblo de Egipto. Cometió un pecado de muerte. Cometió un pecado de rebelión. Porque Dios le dijo, háblale. No, Dios le dijo, voy a hacer salir agua de la roca. Y él dice que golpeó la roca con su vara y le gritó al pueblo, les voy a hacer salir agua de aquí, gente rebelde. Dios no le dijo que dijera eso. Él cometió un error. Un error que así, bueno, y qué pastor no comete errores así, pero es que Dios es tan delicado con nosotros. Dios es tan delicado con nosotros que por eso hay muchos. Uno dice, ¿y por qué se murió el pastor? Y tan buena gente el pastor. Usted no sabe que cómo el Señor tenía el trato con aquella persona. Entonces, yo quiero terminar con esto. Uno, los pecados de muerte y los no de muerte solamente lo cometen los hijos de Dios. 2. El pecado no de muerte se refiere a aquellos pecados que usted y yo cometemos y el Señor en su gran misericordia nos da la vida, porque muchas veces merecemos la muerte, pero Él dice, no, lo voy a dejar más tiempo. Lo voy a dejar más tiempo. Mire, hermano, si es que hay cientos o miles de siervos de Dios que mueren hasta de unas maneras tan trágicas. Tercero, los pecados de muerte, la mayoría de veces, digo la mayoría porque posiblemente haya alguna excepción, pero la mayoría de veces solamente los cometen los ministros del Señor. Llámele siervos, diáconos, pastores, evangelistas, maestros, todos los colaboradores de Dios, todos ellos, la mayoría los cometen ellos, porque somos los que estamos más conscientes de lo que Dios es capaz de hacer. Somos los que predicamos la palabra. Somos los que le enseñamos al pueblo. Somos los que instruimos al pueblo. Y al instruir al pueblo y no instruirnos a nosotros mismos, ahí es donde Dios choca con nosotros. Ahí es donde sí tenemos problemas con Dios. Y mire que cuando dice hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué? Porque ahí ya no entra el hombre, ahí ya no entra el ministerio de intercesión, ahí ya no entra el pastor que lo quiere mucho, ahí ya no entra nadie. Ahí es un problema entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros.
Yo pienso que eso debería hacernos a nosotros reflexionar. Y a la iglesia no confiarse. Ah, bueno, entonces, ¿qué? ¿Puedo seguir? No, si usted puede seguir. Usted puede seguir pecando todo el tiempo que quiera. El asunto es que cuando se acaba la misericordia, cuando la misericordia llega un tiempo en que se agota, entra el juicio. Y cuando entra el juicio, nadie lo puede librar. Dice que el que peca, le dijo el profeta, allá en 1 Samuel, dijo el profeta, si alguien peca contra el hombre, los jueces lo van a defender, pero ¿y el que peca contra Jehová, quién lo va a defender? ¿Quién lo va a defender? Entonces, nuestra única defensa es la misericordia de Dios, nuestra única defensa es el amor de Dios, y nuestra única defensa es tratar de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas que necesitamos hacer bien. Que Dios nos ayude en eso, que Dios nos ayude. Y yo quiero en esta noche, antes de terminar, quiero orar. Primero quiero orar por todos nosotros, la iglesia, por los ministros. Los ministros no estamos exentos de caer. No somos de hierro. Pero el estar tomados de la mano del Señor, eso es lo que nos da esperanza. Eso es lo que nos da confianza en el Señor. Quiero orar por todos y quiero que también oremos por aquellos enfermos que están en los hospitales. No podemos ir hasta los hospitales a orar por ellos, por obvias razones, pero desde casa podemos orar por cada uno de ellos. Si usted conoce personas que están padeciendo este virus, esta enfermedad o cualquier otra enfermedad, acuérdese de ellos. Acuérdese de ellos ahora, porque ellos están necesitando de su oración. Ahí es donde dice, pedirá y Dios le dará vida. Dios le dará vida. Muy pocas veces oramos por los pastores, la iglesia por los pastores. Los pastores tienen sus luchas. Los pastores tienen sus situaciones y sus debilidades. Necesita también de sus oraciones. El apóstol Pablo decía, orad por mí, oren por mí, oren por mí. Mire, pedir oración no es signo de debilidad. Al contrario, es un signo de humildad, de madurez y de necesidad de Dios en nuestra vida. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Dios mío, queremos ahora. Quiero en esta noche, Señor, orar por tus hijos. Por aquellos de tus hijos, Señor, que han cometido pecados, Señor, delante de ti. Ahora, Señor, me estoy poniendo, Señor, en la brecha por ellos para pedir que les des vida, Señor. Que les permitas, Dios mío, seguir su camino, seguir viviendo, para que puedan enmendar su vida, su corazón, Señor. Sus obras puedan ser diferentes, sus pensamientos puedan ser diferentes, Padre. También, Señor, te pido por los pastores, por mis consiervos, por mí mismo, Señor. Reconocemos que somos débiles, Señor. Reconocemos, Dios mío, que tenemos luchas, que tenemos debilidades. Dios bendito, cada quien en lo suyo, Señor. Pero te pido, Señor, que nos des fortaleza, Padre. No permitas que caigamos, Señor, en esa clase de pecado, Señor, donde tú nos quites la vida. Dios mío, perdónanos, perdona a tu pueblo, Señor.
Perdónanos a todos, Padre. Igualmente, Señor, te estoy pidiendo ahora por aquellos enfermos que están en los hospitales, en las clínicas de recuperación, Señor, a causa de este virus o de cualquier otra enfermedad, Padre. Oro, Señor, para que llegue hasta allá, Señor, tu mano sanadora, Dios mío, y comiencen a ver, Señor, restauración de los que estaban enfermos, Señor. De los que estaban enfermos comiencen a levantarse, Señor, a levantarse, Padre, a levantarse, pero de una manera, de una forma sobrenatural, Señor, que solamente tú puedes hacer, Padre amado. Dios mío, llega hasta esas camas, Señor. Hasta aquellas personas que tienen esos respiradores o ventiladores, Señor, para seguir viviendo. Dios mío, obra, Padre, para que ya no haya necesidad de eso, Señor, y puedan salir y regresar a sus casas, a sus familias, Señor, a sus familias para poder, Dios mío, seguir su vida, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Guarda, Señor, a tus hijos. Allá donde quiera que estén, Padre, en España, Señor, el pastor Napoleón Nava, Señor. Guarda su vida, su familia. Dios mío, a su congregación, Señor. Cuídala, Padre, protégela. Señor, de este virus, Padre. En Italia, Señor, en Inglaterra, Padre amado. Guarda a tus hijos. Guarda a nuestros hijos, Señor, también, Padre amado, en el nombre de Jesús. Bélgica, Señor, mi Dios, y en Estados Unidos, Padre, glorifícate, Padre amado. Glorifícate, Señor, que lleguen hasta allá, Señor, hasta allá estos deseos de sanidad, Señor, hasta esas camas, Señor, mi Dios. Que a pesar, Señor, de la situación en la que está ese gobierno de Estados Unidos, el país, Señor, a pesar de eso, Señor, tienen el tiempo, Dios mío, para también ayudarle a nuestro país, Señor. Bendícelos enormemente, Padre. Guarda a mis hermanos allá en Nicaragua, Señor, el pastor el pastor Ricardo Hernández, Rafael Hernández, pastor Cano, el pastor Francisco Cano y Roberto Cano, Señor, pastor Cajina, Padre amado. Cada uno de ellos sean guardados en tu mano, Señor, mi Dios, tu pueblo, tus hijos, Señor, mi Dios. Ahí en ese lugar, Dios mío, derrama de tu gloria y de tu gracia, Señor Santo. Bendito Dios en Guatemala, Padre amado. Pastor Alexander Leal, Señor, mi Dios, su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En este país, Padre, Pastor Joaquín Ruano, Señor. El Pastor Marvin Mata, Señor. Marvin Cepeda, Señor. Marvin Carballo, Padre amado. Carlos Carballo, Padre. El Pastor Carlos Ramos, Señor. El Pastor William Palacio, Señor. Todas con sus familias y sus iglesias, Padre. Dios mío, glorifícate en ellos, bendito Dios. La pastora Betty Monterrosa, Señor, el pastor Jaime Álvarez, Señor, la pastora Rosy, Señor, de Álvarez, Padre, en el nombre de Jesús. Guardados sean tus hijos, Señor, la pastora Yanira Ponce, Señor, mi Dios, en el nombre de Cristo, Padre. Glorifícate, la pastora Blanquita, Señor, el pastor Alejandro Roque, Señor, mi Dios. Guarda a tus hijos, Padre. Ten misericordia, Señor, que podamos ver tu mano, Señor, ya obrando, Señor, Dios mío, para que todo esto pueda finalizar y tus hijos puedan continuar, Señor, los jóvenes puedan continuar con aquellos sueños pausados, Señor, en este momento y puedan continuar con sus metas, Señor, con lo que ellos desean, Padre. Guarda a nuestros hijos, Señor, donde quiero que ellos estén, Señor, mi Dios. Cuídalos, Padre, que tu mano sea con ellos. Bendito Dios, igualmente te pido, Señor, por nuestros vecinos, Padre, por esta colonia, Señor, por los que tenemos acá al frente, a un lado, Señor, atrás, Padre amado, en esta calle, Señor, en esta colonia, Padre. Todo, Señor, Mariona, Padre, y Coquetancingo, Dios mío, lo ponemos en tus manos, Padre. Para que sea hecha tu obra, Señor, y tu voluntad en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor.
Gracias, mi Dios, por ser tan bueno. Acuérdate de nuestras familias, Señor, allá en Argentina, Señor. Efraín Olmedo, Padre amado. Macarena García, Señor, mi Dios, y su familia, Padre. Noelia García, Señor. Dios mío, tu gracia, tu misericordia sea sobre cada uno de ellos. Acuérdate de Ecuador, Señor mi Dios. Acuérdate de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando los hombres no pueden hacer mayor cosa, Señor, interven tú, Señor, con tu poder maravilloso, Señor. Gracias, mi Padre Santo. Oro, Dios mío, por tus hijos, Señor, que han estado en esta noche, por Esmeralda, Señor mi Dios, por Glenda Villacorta, Señor mi Dios mío, y por los pastores que han estado, Señor, acompañándonos en esta noche, la hermana Laura y su familia, Señor mi Dios. Gracias te damos, Padre amado. Gracias te damos, mi Señor, por Loida, Padre Santísimo, y su familia, Dios mío, por Iván, Padre, acuérdate de ellos, restaura la salud, por Ceci, Señor, Dios mío, tráela ya con bien a su casa, Señor, y restaura la salud de su hijita, Padre, por Fátima, Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, llega hasta ahí un espíritu de sanidad, Señor, Dios mío, tu mano de sanidad se manifiesta en su cuerpecito, Padre. Gracias, mi Dios amado, gracias, mi Dios, guarda nuestras familias, Señor, donde quiera que estén, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te lo damos. Te lo agradecemos y te damos las gracias, Padre. Amén y amén y amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga a todos. Esperamos que el Señor obre en cada uno en sus vidas. No se olvide de orar. Que sea un momentito, dedique para platicar con Dios. Dios está obrando y Dios va a seguir obrando más todavía. Ore, aparte unos minutos para pedir misericordia, para pedir al Señor. Bendecimos a cada uno de los hermanos y esperamos vernos el día de mañana por la noche, ya con mi esposa, para poder llevar otro momento de oración y el estudio bíblico para el próximo lunes. Que Dios nos bendiga a todos, les bendigo a todos en el nombre de Jesucristo, y creyendo y esperando, ojalá que hayamos comprendido este estudio, porque es muy importante que lo entendamos para tener más cuidado de cómo conducir nuestra vida en este mundo. Gracias damos al Señor. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Dios les bendiga.